Muy bien, muy buenas noches a todos. Bueno, quisiéramos saludarles a ustedes, pero nos están diciendo que como estos servicios están pasando por internet en varios lugares, así que quisiera saludar a alguna persona por ahí, a saber en qué país, no sé en qué ciudad, si el Señor permite en su providencia que pueda escuchar el ministerio de la iglesia acá en Quillota. También queremos saludarles con mucho cariño y compartir, al igual que con nuestros hermanos aquí en la iglesia, la palabra del Señor. Bien, nosotros hemos venido tratando uno de los temas cardinales más importantes en la iglesia de Cristo, que es el propósito que tiene el Señor con su iglesia. Como hemos dicho, Dios no solamente nos perdonó nuestros pecados, lo cual ya es por decirlo así en lenguaje coloquial, eso es lo máximo. Cristo perdonó nuestros pecados. No solamente nos dio lugar en el cielo, que es algo para nosotros sublime, saber que nosotros podemos habitar en las moradas que Cristo construyó para nosotros en el cielo. Es algo maravilloso, es algo que no ha subido el corazón del hombre, que podemos estar eternamente con el Señor en el cielo, viviendo en la Jerusalén celestial, que en el cielo, y después en la nueva creación, cuando esa ciudad, esas moradas desciendan sobre la Jerusalén, en la Jerusalén celestial, sobre la nueva creación. Eso es algo maravilloso. Y bueno, y no solamente eso, sino que viviremos eternamente una vida sin fin. No habrá el fin de la felicidad. No habrá fin para realizarnos. No habrá un fin para estar completos, sino que estaremos siempre con el Señor. Pero, más que todo eso, podemos decirlo con completa seguridad, es lo que el Señor está haciendo en cada creyente. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor conmigo? Bueno, cada creyente es objeto de la obra del Señor para que sea semejante al Señor Jesucristo. Como hemos visto en nuestro versículo, digamos, nuestro versículo clave, Romanos 8:29, que bueno, desde el 28, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito somos llamados, porque dice el versículo 24 que los que antes llamó, es un llamamiento sublime, que ha estado eternamente en la mente de Dios, en los propósitos divinos, que nos llamó, y a los que llamó nos predestinó para que nos pareciésemos a su Hijo. Y este es el trabajo, esta es la obra que Dios está haciendo, que cada creyente sea semejante al Señor, para que seamos semejantes a su Hijo, el cual, para que Él sea el primogénito, el más importante, el Señor Jesucristo, entre muchos hermanos. Que seamos idóneos para habitar en el cielo, que seamos tan perfectos como un parecido íntimo a el Señor Jesucristo, y de manera que podamos compartir eternamente con el Señor, mirándole a los ojos sin el estigma del pecado, porque nuestros pecados han sido crucificados para siempre en Jesucristo. Bien, hemos tratado de ver un poquito cómo se hace esto y hemos visto algunas cosas ya importantes, interesantes. ¿Ya? En la última vez estuvimos viendo Romanos 12, donde se nos habla acerca del versículo 2 a la renovación. Dice que, bueno, desde el versículo primero, que no lo pudimos despegar el contexto, que era muy importante, que el Señor dice Romanos 12:1, que ya lo vimos la vez pasada, dice que hermanos, dice, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, que es nuestro
culto racional, culto de la mente. Eso es nuestra mente. Ese es nuestro tema ahora, la mente en la transformación de Dios. Hemos visto la importancia de la palabra de Dios para transformar nuestras mentes. Y hemos visto la importancia del Espíritu Santo. Pero eso es lo que hace Dios. Es la palabra y su Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Pero esa obra de Dios es canalizada por nuestras mentes. Nuestras mentes son el asiento de nuestros pensamientos. La mente es donde el Señor comienza a obrar en nosotros para a través de su mente pasar a nuestro corazón y a todo nuestro ser. Así que el versículo 2 dice, sino que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ya estuvimos viendo ese mandamiento, es un mandamiento imperativo. Transformaos, ¿ya? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una de las partes más importantes que estuvimos viendo, el versículo 1, que esto no es algo que hagamos todos los creyentes. Y no es algo que lo hagamos con perfección los que quizás lo están haciendo. Pero esto es lo que tenemos que hacer si queremos que el Señor nos haga parecernos más a Cristo. Yo pienso en lo personal que la iglesia en el día de hoy, en todo el mundo, está sufriendo de una gran ausencia de parecernos más al Señor Jesucristo. Si las iglesias estuvieran llenas de hermanos que se parecieran profundamente a Jesucristo, la iglesia sería muy diferente. Muy diferente. Jesucristo tendría la oportunidad de manifestarse más gloriosamente a través de la iglesia. Pero es un trabajo que el Señor está haciendo y no deja de hacer, y Él insiste. Y nosotros, para poder comenzar esta transformación, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es raro encontrar en la Biblia un mandamiento como este. El mandamiento dice, transformaos. Estamos viendo clarito que nosotros no somos los que nos transformamos. Este es un mandamiento raro porque es imperativo, pero a la vez es un mandamiento imperativo, pero es sobre el cual recae la acción. Es un mandamiento por lo cual Dios nos hace que nosotros nos dejemos que el Señor nos cambie la mente. Pero hay una complicidad, hay un acuerdo. Mientras yo pongo mi mente a Cristo, Cristo llena mi mente y entonces yo me dejo transformar por su Espíritu Santo. Pero esa transformación, para que sea una realidad, yo tengo que decidir voluntariamente, intencionalmente, que renovarme en el espíritu de mi mente. Vemos la palabra maravillosa, es una transformación, es un cambio profundo. Y el caso más notable es el caso que ya también lo vimos de la mariposa que viene de un gusano por medio de la transformación. A un gusano que le nacen alas, que se arrastraba por el piso, pero después vuela. Y después de ser un gusano grotesco, viene a ser un hermoso mariposa que vuela por los aires. Una transformación tremenda. Ahora, esta transformación es un mandamiento, como hemos dicho, imperativo. Transformaos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que poner mi mente al servicio del Señor sobre la palabra de Dios para que Dios haga por medio de su Espíritu Santo la transformación a través también de la palabra. O sea, es inseparable estos tres elementos, ¿ya? Más que elementos,
estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, estamos hablando de la palabra de Dios, y ahora intentamos hablar de nuestras mentes, pero sin separarnos de la palabra de Dios ni de la obra del Espíritu Santo. Así que, si pudiéramos preguntar si esta es una obra tan grande de Dios, si esta es una obra del Espíritu Santo, si esta es una palabra que se hace por la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que hago yo en todo este tema? Bueno, yo hago algo muy importante. Abro mi mente a Cristo sobre la palabra de Él, para que Él cambie mi modo de pensar, para que Él cambie mis pensamientos, para que la mente de Cristo funcione dentro de mí, para que a través de su poder, su palabra y mi mente que se deja transformar, yo pueda parecerme al Señor. Como ustedes pueden ver, lo que nosotros hacemos a poquito. Es más o menos como cuando dice que, el dicho común que dice que había una mosquita parada sobre el cacho de un buey, y entonces después dijo, aramos, dijo la mosca. Claro, el buey estaba arando. Él ponía su fuerza, y bueno, pero indiscutiblemente nosotros no somos como la mosca en este caso. Nosotros somos parte en la transformación, porque aquí se manifiesta mucho el libre albedrío que tenemos los cristianos. Nosotros podemos elegir no parecernos a Cristo, y es lo más sencillo no parecerme a Cristo, es apartarme de la palabra, es no tener una relación correcta con el Señor Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Son elementos que son completamente, o sea, mi parte es una parte bastante pasiva. Por eso que decimos que este es un mandamiento imperativo, pero a su vez es pasivo. Es que yo tengo que dejarme que este tremendo poder de Dios sea efectivo en mí. Vamos a ver una parte ahora un poquito práctica en cuanto a este tema, esta transformación, y vamos a verlo de una forma más didáctica, un poquito menos teológica, en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Así que esto no es lo que hace el predicador. Yo les hablo desde mi debilidad, igual que todos ustedes. Es lo que yo debería hacer y lo que ustedes tienen que hacer también. Lo que Dios nos manda para que todos nosotros nos parezcamos más a Cristo. Para que brille más la persona de Cristo en mi casa, con mi familia, en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que vaya yo, que el Señor Jesucristo sea preponderante, porque debido a que Él está trabajando en nuestras vidas. Bien, Efesios capítulo 4, vamos a comenzar con el versículo 17, y dice así: esto pues digo, y os requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos tratando este tema en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, que decía que cuando se leían a Moisés, los judíos hasta el día de hoy tienen un velo, ¿ya? Y se acuerdan que decíamos que cuando ese velo es quitado, entonces Cristo se revela, ¿ya? Bueno, este es el problema que teníamos nosotros antes de conocer al Señor. Andábamos en la vanidad de la mente. Era una mente completamente ocupada por Satanás, por la carne y por el mundo. Una mente dominada por las emociones, una mente dominada por las cosas que son netamente del mundo. El versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Ese éramos nosotros, esa era nuestra mente. Entonces, lo que quiere decir ahora el autor es: ¿y qué estamos haciendo nosotros ahora con la mente? ¿Tenemos todavía el entendimiento entenebrecido?
Todavía nuestra mente funciona por mis emociones torcidas. Todavía mi mente funciona por el molde de este mundo. Bueno, esa era nuestra realidad antes de conocer al Señor, teniendo el entendimiento ennegrecido. ¿Y por qué estaba el entendimiento ennegrecido? Porque estábamos ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué estábamos ajenos de la vida de Dios? Porque nuestra mente estaba lejos de Dios, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque hay ignorancia. Bueno, el inconverso tiene ignorancia de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ahora? ¿Vamos a seguir con ignorancia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la ignorancia de Dios? Bueno, el desconocimiento de su palabra, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, ¿es ahora diferente? Ahora la palabra de Dios es lo más importante de mi vida. Ahora la palabra de Dios es el objeto por medio del cual Dios está entrando en mi corazón, en mi vida para transformarme. No para transformarme en una persona de mucho conocimiento, no es la idea. Hay personas que saben mucho de la Biblia, mucho de la teología, pero les pasa lo mismo que les pasa a los que tienen ese velo, que mientras Cristo no saque el velo no van a entender nada de la Biblia. Pero nosotros fuimos iluminados por Dios y Dios obró en nuestras vidas, ¿ya? Pero la idea es que hay un cambio. La dureza del corazón no quiere que nuestro yo introduzca la palabra de Dios en medio de nosotros. Por eso es bien común que algunos dicen, me cuesta mucho leer la Biblia, no me puedo concentrar. Claro, también cuando estamos recién convertidos los niños no se concentran, pero estamos ejercitando nuestra mente en concentrarnos en las cosas, en meditar la palabra del Señor. Versículo 19 dice, los cuales, las consecuencias de no tener la palabra de Dios, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, pero nuestro tema no es ese. Ya nosotros hemos sido expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios? Queremos saber de Dios en la palabra, buscamos a Cristo en la palabra, buscamos entender la palabra. ¿Qué sucede cuando nosotros nos exponemos a la palabra? Nos exponemos a la luz. Jesús es la palabra. Jesús es la luz del mundo. Y bueno, lo primero que uno dice, ¿qué es lo primero que uno ve en un lugar que esté desordenado cuando se prende la luz? ¿Qué es lo que se ve? Supongamos una casa abandonada, pues, no sé, ¿para qué edad te convertiste tú? Quizás a los 20 años, a los 30 años. Imagínense una casa abandonada, 40 años, usted prende la luz, polvo, las arañas, lo mejor. Bueno, cuando nos ponemos a la palabra de Dios, nos exponemos a que Él revele nuestros pecados. Rara vez nosotros leemos la Biblia profundamente sin sentirnos pecadores. Y eso es bueno, porque nos exponemos a la luz de Dios. Pero no solamente nos exponemos a las cosas malas para quitarlas, para confesarlas, sino que nos muestra una luz más grande. Nos muestra la luz de Cristo. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios 4, versículo 3. Aquí tenemos la obra de Satanás en los incrédulos. Tenemos que para la transformación de una persona es el Espíritu Santo de Dios que nos da el nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios a la cual nos exponemos, la cual nos comienza a dar la mente de Cristo. Pero también la mente. Ahora, la palabra de Dios tiene que ir acompañada de fe. Nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no la creemos. ¿Cómo puedo saber que yo no creo la palabra de Dios? Y es una pregunta. ¿Qué creen ustedes que están escuchando quizás en otros lugares? ¿Cómo usted puede saber, cómo puedo saber yo que la palabra de Dios está haciendo un efecto en mí? Muy sencillo.
Cuando yo la obedezco. Cuando yo obedezco la palabra es porque yo tengo fe. Y yo creo en esa palabra. Y por medio de la fe, Dios obra a través de la palabra. Entonces, bueno, acá nos dice, bueno, lo que pasa con el incrédulo. Versículo 4 dice, en los cuales, entonces aquí encuentra un caballero que tira la piedra y esconde la mano, que se llama Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es Luzbel, el ángel de luz que cayó, Satanás, el diablo, el engañador. Entonces, de los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué es lo que cegó en el mundo? El entendimiento de ellos. Es una mente que no sirve para Dios. Sirve para sacarse un premio Nobel de literatura, sirve para sacarse cualquier genialidad, para estudiar, para lo que usted quiera, pero estamos hablando de Dios. ¿Ya? Una mente que no cree en Dios no sirve para Dios. Está llena de la vida de Dios. Está en ignorancia porque no sabe la palabra de Dios. Entonces dice, porque Satanás oscureció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí vemos algo muy notable. Aquí vemos que Dios quiere revelarte, querido amigo, si tú no conoces todavía al Señor, y nosotros que sí conocemos al Señor, el Señor quiere revelarnos algo muy importante. ¿Qué es lo que quiere revelarnos de acuerdo a este versículo que hemos leído? Bueno, aquí lo dice. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz que expone nuestro pecado para clamar perdón a Dios. Y la luz que nos ilumina, no solamente eso, sino que nos ilumina la gloria de Dios. La luz, dice, del Evangelio de Cristo. La buena noticia de la salvación. El Evangelio de Cristo dice, el cual es la imagen de Dios. Bueno, así está la mente de una persona incrédula. Pero ¿cómo está la mente mía? ¿Cómo está la mente tuya? El que no tiene fe es incapaz de conocer a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él y que crea en Él y que es galardonador de lo que le busca. Sin fe es imposible que la palabra de Dios no sea revelada. Pero nosotros los cristianos no somos así. Nosotros hemos visto la gloria del Evangelio. Nosotros hemos visto la gloria del Evangelio en la cara, en el rostro, en la persona del Señor Jesucristo. Al mirar a Cristo hemos mirado a Dios, porque Él es Dios. Pero el versículo 6 nos comenta cómo estamos nosotros, cuál es nuestra posibilidad para crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. Dios brilla en tu corazón. Dios brilla en mi corazón. Y esa es la gran posibilidad que yo tengo de trabajar juntamente con Dios para que el poder de la palabra de Dios, para que el poder del Espíritu Santo me haga conforme a la imagen del Señor. Obedeciendo un mandamiento muy sencillo, un mandamiento imperativo en forma pasiva, que yo me deje transformar. O sea, yo todo el esfuerzo que tengo que poner yo no es decir, David, tú tienes que cambiar, David, tú tienes que parecerte a Jesucristo, David, no, eso no. Yo no puedo, N-O-P-U-E-D-O, no puedo. Tú no puedes asemejarte al Señor, pero es una transformación que el Señor va a hacer en ti. Como tú no puedes transformarte, tú tienes que obedecer lo que te manda el Señor. ¿Qué te manda el Señor? Renovados por medio de la transformación
de vuestro entendimiento. Entonces nosotros tenemos que hacer esa parte sencilla y entonces la palabra de Dios comienza a abrirse delante de nuestros ojos. Nos acostumbramos a meditar la palabra de Dios. Si yo estudio la Biblia y estudio teología y estudio escatología, soteriología, todas las guías, no es tan útil si no la medito, si no la creo. Usted puede escuchar un mensaje muy bonito, oh, qué bonito el mensaje, y se va a la casa y se le olvidó el mensaje. O el Señor te puede mostrar hoy día un versículo precioso de la palabra de Dios. Pero si tú no lo meditas, ¿sabe lo que significa meditarlo? Significa internalizarlo en mi corazón, guardarlo en mi corazón, creerlo y ejecutarlo cuando Él me lo mande que yo lo haga. Qué sencillo lo que Dios te pide, hermano querido. Qué sencillo lo que me pide a mí. ¿Cuánto yo le he fallado al Señor por no escuchar ese mandamiento? ¿Cuántos de ustedes le han pedido perdón a Dios? Señor, te pido que tú me perdones, porque no me he dejado renovar, no me he dejado transformar por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Cuántas veces le ha dicho el Señor, perdóname, porque no me he dedicado diariamente, como el salmista, que meditaba de día y de noche en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo parecerme al Señor si yo no me sumo voluntariamente? El Señor dice, yo soy el pan de vida. Entonces, nosotros tenemos esa gran oportunidad. Entonces, ¿por qué David Roa no se parece más a Jesucristo? Porque David Roa no se deja transformar. Somos duros. ¿Y cómo estamos por casa? ¿Cómo están ustedes? Están estupendos. ¿Se dejan voluntariamente transformar? ¿Es la palabra del Señor tu primera prioridad? ¿Es tu relación con el Espíritu Eterno de Dios tu primera prioridad? ¿Tus sentimientos son los sentimientos de Dios? ¿Lo que tú piensas es lo que Dios piensa? Bueno, no hay otra forma de parecerse a Cristo que no sea por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que opere el Espíritu Santo con todo su poder, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre, en la mujer interior, por su Espíritu, para que Cristo viva, se manifieste y se traiga su parecido a nuestras vidas. Entonces, ¿puede David Roa, después de tantos fracasos, algún día parecerse un poquito más al Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Crees tú que tú te puedes parecer un poquito más a Cristo? Claro que sí. Porque este versículo está todo el tiempo de tu conversión y de la mía. Que yo debo dejarme transformar por el espíritu de mi mente, ¿ya? Para que resplandezca la luz. Ahora, fíjense lo que ha pasado en nuestros corazones. Leo el versículo 6 nuevamente. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué el Señor resplandece en mi corazón? Bueno, dice, ¿para qué? Para iluminación, la testa, la mente, del conocimiento, ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Se fijan que la luz no solamente ilumina nuestros pecados? ¿Se fijan que la Biblia no solamente nos muestra cómo es Dios, sino que también nos muestra la gloria de Cristo? Y podemos mirar a Cristo en las Escrituras, nos muestra la gloria de Dios, dice, en la faz de Jesucristo. Volvamos nuevamente entonces ahora al libro de Efesios 4. Entonces Dios quiere que nosotros no solamente veamos nuestros pecados, sino que quiere que veamos a Jesucristo. Y como hemos leído, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, el Señor es el Espíritu. Y dice, por lo cual todos nosotros, mirando a cara descubierta en la palabra, por la revelación del Espíritu,
mirando a cara descubierta, dice, somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, como en su misma imagen. Así que, hermano, no nos rindamos. Nunca digas, yo nunca puedo cambiar. Yo estaba hablando con una consejera el otro día y me dice, ¿qué edad tú tienes? 77, dice. ¿Y podrá cambiar una persona de 77 años? Yo no le dije, sí, no, pero yo sé que mientras vivamos, Cristo está haciendo una transformación por su palabra, por su espíritu, para que cada día nos parezcamos más a Señor Jesucristo. Está la posibilidad. El hecho de que yo no lo haga no es imposible. El hecho de que no lo practique no es imposible. Versículo 20 dice, más dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo nos enseña Cristo, hermanos? Por su palabra. Por su palabra. Y vamos a hacer algunas de las cositas que nos enseña. Una de las cosas que nos enseña a obedecer los mandamientos. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que nosotros somos enseñados por Cristo? ¿Acaso Cristo no te está enseñando hoy a ti y a mí que yo lo que tengo que hacer para parecerme a Él? ¿Acaso no es Dios, no es Jesucristo que está hablando? ¿Acaso cuando yo vengo a la iglesia yo no vengo a escuchar al Señor Jesucristo? ¿Acaso yo no creo con fe firmemente que me está hablando a mí? Y que yo tengo un chance si yo cambio mi forma, mi manera y me adapto a la Biblia. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y entonces aquí viene lo primero, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se acuerda que decíamos que cuando venimos a Cristo dice, presentaos a Dios, dice, presentar vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo? Entonces hay una buena pregunta. ¿Cómo me presenté hoy yo a Dios? ¿En el hombre viejo? ¿Te presentaste en la mujer vieja con los pensamientos de la mujer vieja? ¿Con las reacciones de la mujer vieja? ¿Te presentaste como la mente del hombre viejo? ¿Cómo te presentaste a Dios? ¿Te presentaste a Dios? Hermano, leímos por las misericordias de Dios, presentados a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El primer sacrificio vivo que vimos fue el sacrificio de Isaac, Isaac, un sacrificio vivo. Bueno, el sacrificio vivo más notable es el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo se presentó completo a Dios. Presentó sus manos y fueron clavadas. Presentó sus pies y fueron clavados. Presentó su rostro, su mente y fue coronada de espinas. Y murió, presentados en sacrificio. ¿Y cuál es nuestro sacrificio vivo? Nuestro sacrificio vivo es hoy. ¿Qué hice yo? ¿Me presenté a Dios como vivo entre los muertos? Le dije, Señor, estoy cansado de la vieja mujer, del viejo hombre. Estoy cansado del viejo joven. Estoy cansado del viejo adolescente. Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tomas cada día tu cruz y te despojas del hombre viejo por el poder de Dios. David, pero tú estás poniéndome mucho. Bueno, perdone, pero yo estoy hablando también de mi debilidad. Todos podemos hacer lo mismo. Si la predicación no solamente es para el predicador, es para todos. ¿Quieres mañana avanzar unos buenos pasos? ¿O quieres esta noche antes de acostarte, quizás que el Señor te enseñe tu pensamiento? Dile, Señor, me presento en sacrificio, me presento con un muerto. Te presento al David Roa muerto en Cristo. Me presento en Cristo por su sacrificio. Sabiendo que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que no sirva más al pecado. Es que es tan difícil creer eso, es que yo no lo entiendo. Yo tampoco, bienvenido al club. Pero si tú crees que fuiste crucificado, el Señor puede hacer una obra bien bonita mañana en tu vida, hoy día en la noche, cuando llegue a casa.
puede decirle, Señor, no ya yo. Señor, por favor, tú en mí. Yo te dejo mi mente para que tú la ocupes. Bueno, dice, despojado del viejo hombre que está conforme a su deseo engañoso. Y entonces, ¿cuál es el otro mandamiento? Dice, y renovaos, aquí está nuevamente la palabra, en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. ¿Se puede hacer eso? Ah, qué mensaje trajo el hermano David, medio aburrido, no lo entiendo. Ah, no lo entiendo. Por favor, entiéndelo. Tú puedes ser renovado en el espíritu de tu mente. Si tú te despojas del hombre viejo. Yo también puedo hacer lo mismo. Menos mal que con un dedo 4 me apuntan a mí. Pero podemos. ¿Podemos o no podemos? ¿Le hacemos el empeño de creerle a Dios? Versículo, renovados. ¿Qué significa renovarse? Dejar que el Espíritu Santo nos renueve día a día. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyeran, todos los cristianos. Hay una fuente de agua viva disponible, que uno lo llena cada día con la palabra. Como dice el corito, mi vaso levo, que sea lleno. Heme aquí con ardiente fe. De tu fuente divina, de tu abundancia, llénalo con tu palabra, con tu espíritu. Y entonces esas son las aguas que nos están renovando, renovados por el espíritu de vuestras mentes. Versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Dice, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y la santidad a la verdad. ¿Sabe cuál es ese hombre nuevo? Ese hombre nuevo que hay dentro de ti. Ese hombre que se alimenta de la palabra de Dios. Ese hombre que se conforma en la comunión con Cristo. Ese hombre que se alimenta de Dios. Esa mujer, ese hombre que está lleno de la presencia del Señor. Si no dice que el vestido según el nuevo hombre que está creado según Dios, hermano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Eres tú una criatura nueva? ¿Usas tu traje de criatura nueva todos los días? ¿O te lo pones de vez en cuando? ¿O te lo pones en la mañana y como a las 11 te lo sacas? Bueno, si te lo sacas está bien, ok, caíste, pero confesaste tu pecado y devolviste a decir, Señor, lléname de tu espíritu. Señor, yo quiero estar en ti. ¿Le dijiste sí? Le dijiste, Señor, yo cada día quiero creer más en tu Espíritu Santo, quiero creer más en tu palabra, y quiero creer más en Cristo, y quiero creer más que cada día tú haces lo que nadie cree que yo puedo hacer. Hermano, Dios nos transforma. Él nos mira lo que tú eres. Mira lo que Él puede hacer contigo y conmigo. Porque Él tiene poder. Él tiene poder. No busca perfecciones. Busca hombres y mujeres voluntariamente que obedezcan y se vistan del hombre nuevo. Dice un versículo, por lo cual, entonces aquí comienza a hablar de los mandamientos. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Aquí está hablando de un mandamiento, que no hay que falso testimonio. Pero va más allá del mandamiento, va a la vida de Cristo. Dice, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo porque Dios ha hecho una tremenda obra en nosotros y estamos profundamente unidos a los hermanos. Decir verdad entre nosotros. Versículo 4 dice, airaos pero no pequéis. No dice que somos perfectos, pero ¿qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es espiritual. El enojo es abrirle la puerta a Satanás. El perdón es de Dios. Entonces, bueno, ¿me puedo parecer yo al Señor si yo no hago eso? No me crucifico al hombre viejo todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz, dice, cada día y sígame. Y bueno, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Si yo le doy lugar al diablo, van a pasar semanas. Yo conozco cristianos
que pasan 30, 40 años de su vida con un resentimiento en su corazón. Y Satanás le dice, no, tú tienes que recibir sanidad, unos años. Y Dios dice, perdona, y yo te sano. Y yo estoy 20 años tratando de no sentir el sentimiento, el odio, y jamás voy a mostrar al hombre viejo, jamás me va a parecer a Cristo. No dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Ahora, ¿por qué tengo que trabajar? No se trata de que yo no solamente tengo que robar, sino que dice que trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para compartir con los que tienen necesidad. Bueno, el versículo, ¿dónde estábamos? Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, y aquí está lo interesante. Tu relación se puede dañar cuando tú no tienes una buena relación con el Señor Don Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo entristezco al Espíritu Santo para que yo no crezca, para que yo no me parezca a Jesucristo, para que yo sea la víctima y para que todos sean culpables y para que siempre me esté quejando y para que nunca dé gracias? Bueno, el versículo 30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Dice, ¿cómo? Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, etc. ¿Qué es lo que dice? Antes bien dice, sed benignos. Estaba conversando de una hermana que era tan buena que todo lo justificaba, todos eran buenos. Y una persona dice que, entonces le dijo, una hermano le dijo a la hermana, le dijo, usted es tan buena que hasta el diablo no encuentra algo bueno, dijo. Sí, ella dice, su perseverancia. Bueno, ser benignos. ¿Sabe quién es benigno? Nuestro Padre Celestial es benigno, hace salir sus dos sobre buenos y malos, y a todos les da lluvia, y les da oportunidades, y su misericordia se renueva cada mañana. ¿Qué es lo que ser benigno? Es reflejar la gloria de Cristo, es cambiar. Dice, ser benignos unos con otros. Dice, misericordiosos. ¿Sabe lo que significa misericordioso? Tener misericordia con los demás. No ser como Satanás, el acusador. Ser misericordiosos, perdón. Dice, perdonando los unos a los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra y esperamos que podamos dejarnos, que podamos parecernos más al Señor. Que la iglesia cada día se parezca más a Cristo y que mostremos la gloria de Dios. Que el Señor